habíamos considerado ya que el tomar una, una muestra sin reemplazo, ¿no? Del mismo tamaño que el de la población, en este caso estoy denotando el tamaño de la población con S, entonces sería una muestra de tamaño S sin reemplazo de una población de X objetos distintos, ¿no? Conduce a una cantidad de configuraciones de S factorial, ¿no? Que habíamos denotado como digamos, cada una de estas configuraciones son lo que llamamos permutaciones, ¿no? Y sería esencialmente un caso extremo de esta manera de hacer un muestreo de un tamaño que conciba a todos los elementos de la población. Entonces, queremos ahora precisamente estudiar un grupo de ejemplos que conducen al uso precisamente de estas ideas de permutaciones eh, para entender quizás en qué situaciones es común usar el concepto y cómo se usa en general. Entonces comencemos con la siguiente situación. Supongamos que tenemos una biblioteca que contiene 100 libros, disculpen, 700 libros de matemática, 800 de física y unos 600 de química, por lo pronto. Y se quieren acomodar los libros de tal manera que los que pertenezcan a un área común, ¿no? Estén ubicados de manera contigua, ¿no? En la distribución que uno haga de los libros en la biblioteca. Y la pregunta que queremos responder es ahora de cuántos arreglos son posibles en la biblioteca. Bueno, entonces para comenzar, lo que hay que observar es que tendríamos 700 factorial formas distintas de acomodar, como sabemos, los libros de matemáticas por su lado, ¿no? O sea, son 700 factorial permutaciones que yo puedo hacer de esos libros, ¿no? Tengo 800 factorial formas de acomodar por su lado los libros de física, ¿no? Son 800 factorial permutaciones que puedo hacer de esos 800 libros y 600 factorial para los de química. Ahora bien, la, eh, digamos, la manera en que yo ordene las áreas, esto todavía está por determinar, y yo tengo en total 3 factorial formas distintas de ordenar las áreas. Por ejemplo, una posible distribución sería matemática, física y química, tal cual como está escrito aquí ahorita, ¿no? Pero podría ser primero física, después matemática y química, y así hasta completar 3 factorial, que serían 6 formas distintas de ordenar las áreas. Entonces, usando el principio básico de conteo, ¿no? Tendría en total 3 factorial por 700 factorial, por 800 factorial, por 600 factorial formas distintas de acomodar esa biblioteca, ¿no? O sea, veámoslo así, cada decisión o cada configuración que yo tome en una de las etapas, ¿no? La puedo obviamente asociar con cada una de las demás, ¿no? Y esto resultaría en total en esta productoria o en este producto de estos 4 factoriales, ¿no? Quedaría a final de cuentas el número total de formas de ordenar la, la biblioteca. Bueno, eh, otro ejemplo, igual de simple, pero quizás menos obvio, al menos desde un inicio, es el siguiente. Imaginemos que tenemos n cajas, ¿no? Que son las que tengo representadas aquí con estas casillas, ¿no? Serían mis n cajas, o casilleros, o como le queremos poner, ¿no? En las cuales quiero ubicar n bolas distintas, ¿no? O sea, que puedo distinguir, o que están numeradas para quizás hacerlo mucho más obvio. O sea, son n bolas distintas que yo puedo diferenciar, ¿no? De tal manera, y aquí viene el punto, ¿no? Es que en cada casilla o en cada posición, ¿no?
pueda yo, o quede ubicado al final, ¿no? Estrictamente una bola o esfera en cada una de esas cajas o casilleros, ¿de acuerdo? Entonces, si yo visualizo el experimento de esa manera, eso es equivalente a escribir, digámoslo aquí, si las bolas estuvieran numeradas, ¿no? A escribir el orden o los números de mis esferas o bolas en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ubicar la 1, aquí la 2, aquí la 3 y así me voy, ¿no? O sea, una vez que yo haya escrito todos los números del 1 al n, porque tengo n bolas en esas casillas, yo habría, digamos, concebido una permutación de mis esferas en los n casillas. Entonces, eso es una situación que conocemos, ¿no? O sea, eso es precisamente un problema de permutación. Tengo n factorial permutaciones posibles o formas, en este caso concreto, de ubicar las n esferas en las n casillas. ¿De acuerdo? Bueno. Si yo asumo que digamos que las bolas, o digamos, cuando yo digo que las bolas son distribuidas de manera aleatoria en las casillas, lo que en el fondo estoy diciendo que cada una de esas n factorial configuraciones que tengo, todas son igualmente probables, ¿no? O sea, eso significa que cada una de ellas tiene probabilidad de 1 entre n factorial, ¿no? Porque n factorial es el número total de salidas de mi experimento y cada una de ellas sería la salida favorable que estoy considerando a la hora de calcular la probabilidad, ¿no? Y supongamos que ese sea el caso, ¿no? Que todas ellas tienen la misma probabilidad digamos, de emerger. Y lo que quiero responder ahora es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una bola I especificada, ¿no? caiga en una caja, digamos J, ¿no? que yo estoy especificando? O sea, que la bola I caiga, por ejemplo, en esta casillera, en este casillero J, ¿de acuerdo? Esa es la pregunta que me quiero responder. Bueno, entonces, en el fondo, ¿no? Eso significa que esa casilla va a estar ocupada, ¿no? Por eso le puse una cruz, en el sentido de que ya está ocupada, ¿no? Y yo tendría, o me restarían, veámoslo así, n menos 1 esferas a ubicar en las n menos 1 posiciones restantes, porque, insisto, ya yo tengo la posición j-ésima ya está ocupada con la esfera I, digámoslo así, ¿no? Entonces, como en cada una de las casillas tiene que haber una esfera, entonces yo tendría n menos 1 esferas a ubicar en n menos 1 casillas. Eso es otra cosa más que n menos 1 factorial, porque en esencia lo que tengo que hacer es considerar todas las posibles permutaciones de las n menos 1 esferas que me faltan, ¿no? y ubicarlas en las casillas que tengo. En conclusión, entonces la probabilidad que estoy buscando resulta ser entonces del tipo n menos 1 factorial, que serían el número de salidas favorables. Eso se corresponde precisamente, ¿no? a ubicar en la j-ésima casilla la i-ésima esfera, que ya va a estar fija, ¿no? y considerar todas las permutaciones de las restantes en las demás casillas que están libres, digámoslo así, ¿no? entre el número total de salidas que tiene mi experimento, que sería n factorial. Ahora, este n factorial, ¿no? lo puedo escribir como n por n menos 1 factorial, ¿no? O sea, en esencia, recuerden que factorial es simplemente el producto desde 1 hasta n. Entonces, n factorial lo puedo escribir como n por n menos 1 sucesivamente, ¿no? De tal manera que ahora me percato que este n menos 1 factorial se cancela con el que está en el numerador y tendría que la probabilidad sería precisamente del tipo de 1 entre n, ¿no? Esta idea la puedo digamos, visualizar en un contexto quizás más general, ¿no? y es que si yo tengo una situación en la que estoy permutando n objetos, ¿no? me preguntara cuál es la probabilidad que haya un objeto que especifique, ¿no? que caiga en la posición, una posición que yo especifique, ¿no? entonces obviamente la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? es exactamente de 1 entre n. Por otro lado, la situación se deja generalizar muy fácil cuando no solo exijo que haya un objeto, o en este caso una esfera, que esté en la posición, por ejemplo aquí J especificada, ¿no? sino que yo selecciono K objetos, ¿no? y especifico K posiciones, ¿no? en las cuales quiero que esos objetos caigan, ¿no? O sea, especifico
K objetos, y a cada uno de esos objetos, déjenme ser preciso en eso, le asigno una posición en la que yo quiero que pase. O sea, dicho quizás de una manera muy visual, yo aparto aquí K posiciones, ¿no? Y especifico que en cada una de las posiciones que yo aparté, veámoslo así, ¿no? Caiga un cierto objeto, ¿no? Por ejemplo, que aquí caiga el objeto I, como ya he dicho un rato, que aquí caiga el objeto 2 o el objeto 3 y así me voy, ¿no? Bueno, no es difícil darse cuenta que si ahora hay K posiciones fijas con K objetos sobre ellos que ya no se pueden mover, lo que me queda son N menos K posiciones para ubicar las N menos K esferas o objetos restantes, y eso lo puedo hacer de N menos K factorial formas distintas, y que es la probabilidad que estoy buscando. Entonces sería de N menos K factorial entre N factorial. Bueno, en toda esta discusión hay hay una salvedad que necesitamos discutir, porque hasta ahora hemos navegado con total tranquilidad, ¿no? Porque los elementos que hemos estado considerando, ¿no? O el conjunto que hemos estado considerando contiene elementos que podemos diferenciar, ¿no? Pero la pregunta sería, ahora, ¿qué podemos hacer si en el conjunto o en la población, ¿no? Que estoy considerando, hay, llamémoslo así, como un grupo de clases, ¿no? Que está compuesta a su vez por eh, elementos que no podemos diferenciar o que son indistinguibles unos del otro, ¿no? Por ejemplo, si tomara yo como mi población o mi conjunto la palabra papaya, ¿no? Está claro que aquí hay una clase que sería la clase que podría definir yo con las letras P, ¿no? Por otro lado está la clase de las letras A, que en este caso serían 3, pero que yo no podría diferenciar entre ellas, ¿no? O sea, no puedo diferenciar entre las letras P y las letras A, ¿no? Y la pregunta que emerge es qué tipo de ideas puedo yo entonces, poner en función si me tocara, por ejemplo, responderme a la pregunta de cuántas formas posibles es posible permutar la palabra papaya, ¿no? Y percibo que la mejor manera de hacerse de la idea es ver cómo funciona, ¿no? Bueno, entonces, a ver, la pregunta es de cuántas formas yo puedo permutar. Entonces, este conjunto, ¿no? Que tiene en esencia tres clases, la clase de las P, las clases de la A y la clase de la Y, ¿de acuerdo? Bueno, si decidiéramos de alguna manera inicial, veámoslo así, ¿no? Diferenciar las palabras al colocarles, digámoslo de esta manera, subíndices, ¿no? Obviamente, si le pongo subíndices a cada una de las letras, entonces yo las podría diferenciar, porque ahora esta letra A sería distinta de esta, porque esta es la A sub 1 y esta sería la A sub 2, ¿no? Y en ese caso, ¿no? El número de permutaciones que tengo es un caso de permutaciones tal cual como he estado hasta ahorita discutiendo, ¿no? Entonces tendría en total son 6 letras, ¿no? Serían 6 factorial permutaciones distintas las que yo podría concebir, ¿no? En este caso serían 720 permutaciones en total, ¿no? Ahora, observemos lo siguiente. Si yo fijo cualquier permutación, ¿no? Por ejemplo, aquí decidí tomar la permutación donde ubiqué a la letra Y al inicio, ¿no? Si, como tengo dos letras del tipo P, ¿no? Si yo permutara las letras del tipo P, ¿no? Que en este caso, como son dos, yo tendría 2 factorial permutaciones. En este caso solo habría 2 permutaciones posibles, ¿no? Las configuraciones que yo obtengo al permutar, ahora sí, los elementos de la subclase P, llamémoslo de esta manera, ¿no? Que son 2, insisto, en este caso, ¿no? Sería este y este caso. La configuración que obtengo sería indistinguible, obviamente, si retiro los subíndices, ¿no? O sea, todo esto está pensando en que ahora voy a retirar los subíndices, yo no me daría cuenta, ¿no? O yo no podría distinguir ninguna diferencia entre estas dos configuraciones, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, si ahora me fijo en las permutaciones de la letra A, ¿no? En esta configuración que fijé acá arriba, ¿no? Si me fijo en la letra A y concibo todas las permutaciones que tengo de la letra A, ¿no? O sea, por ejemplo, esta sería
la relación inicial que tengo aquí, ¿no? A1, A2 y A3, ¿no? Y empiezo a permutar. Entonces, de todas las maneras posibles, la letra A, que en este caso serían tres letras A, sería una clase, subclase, veámoslo así, de tres elementos, serían 3 factorial permutaciones posibles. Entonces, por ejemplo, podría iniciar permutando los últimos dos, ¿no? Se me quedaría A3 y A2, después ver las configuraciones que arrancan con A2, entonces permutaría A1 y A3, y después las configuraciones que arrancan con A3, entonces tendría que permutar A1 y A2, ¿no? Y esas serían las 6 o 3 factorial formas distintas, ¿no? Que tengo de conseguir las permutaciones de las letras A, ¿no? Conclusión, ¿no? Bueno, a ver, otra cosa, ¿no? Estas fueron esencialmente, si lo quieren ver así, ¿no? Las permutaciones en las cuales P1 está adelante, ¿no? O sea, obviamente lo mismo podría yo hacer si decidiera ahora poner la permutación en que P2 está adelante, ¿no? O sea, en conclusión, entonces yo tendría para las 6 factorial formas iniciales o configuraciones iniciales que yo tenía en las cuales yo distinguía a las subclases, ¿no? Yo tendría a cada configuración que yo fije, o más bien a todas esas configuraciones, ¿no? Las podría, veámoslo así, reagrupar en grupos de 2 por 3 factorial, o sea, de 12 elementos, ¿no? Que sin el índice no serían distinguibles, ¿no? Y observen que aquí en este ejemplo calculamos solo las permutaciones cuando partí de esta configuración, ¿no? Es por eso que aquí tengo las 6 que puedo asociar a esta configuración, pero tendría yo que hacer lo mismo ahora con las configuraciones que en vez de comenzar con P1, ¿no? Comenzaran con P2, ¿no? Es por eso que en total tendría 2 factorial formas de permutar, llamémoslo así, la primera clase de las P, la cual voy a asociar con 3 factorial formas, ¿no? De permutar la otra clase, ¿no? Entonces, por eso que son 2 por 3 factorial, que en total serían 12 configuraciones que sin los subíndices yo no podría distinguir, ¿no? Entonces, en total, la respuesta a la pregunta en este caso sería, ¿no? Que de las 6 factorial configuraciones iniciales en las cuales yo había, por llamarlo de algún modo, considerado los índices, una vez que se los retire, ¿no? Yo tendría que reagruparlos, ¿no? En 2 factorial por 3 factorial formas, o sea, entre esas 12, y el número de configuraciones que obtendría ya no sería estos 720 permutaciones posibles, sino simplemente 60, porque insisto, en este problema yo tengo 2 clases, una de 2 elementos y otra de 3 elementos que contienen elementos que son indistinguibles y que cuando yo los permute, no me voy a percatar o no los voy a poder distinguir uno de los otros, ¿de acuerdo? Bueno, en general, eso lo puedo plantear de la siguiente manera. Imagínense que ahora tengo una población que tiene n elementos, ¿no? Y que en esa población hay n sub 1 elementos que pertenecen a una clase, n sub 2 elementos que pertenecen a otra clase y así sucesivamente hasta n sub k elementos que pertenecen a una última clase. Obviamente la suma, ¿no? De todos esos elementos tiene que generar, o sea, la suma de todos los n sub i, ¿no? N sub 1 más n sub 2 más n sub k, que son los elementos que están ahora sí considerados en cada clase, tienen que sumar el total de los elementos de mi población. Y dentro de una clase estoy asumiendo que los elementos son indistinguibles, ¿no? La pregunta sobre el número de permutaciones que puedo considerar en este caso, ¿no? Entonces la respuesta sería con total similitud al ejemplo que acabamos de ver, sería de n factorial entre n sub 1 factorial por n sub 2 factorial, así hasta n sub k factorial, ¿no? O sea, por la multiplicación del factorial de los elementos que están en cada clase.